Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan, por favor? Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Vamos a dar inicio a la sesión. Están todavía ingresando algunos compañeros. Un instante. Y podemos dar inicio. Quisiera saber si tienen alguna inquietud de lo que hemos desarrollado el día de ayer, si hay alguna consulta sobre el problema que hemos desarrollado en la parte final. Hoy vamos a terminarlo. ¿Me confirman si hay alguna inquietud, alguna pregunta, por favor? Del problema que estuvimos desarrollando ayer. ¿Algo ha quedado pendiente? No, ingeniero, todo conforme. Bien, gracias, Daniel. Ok, entonces vamos a continuar con la solución de este problema. Si hay algún tema durante el desarrollo que requiera aclarar, detenerme, me avisan nada más para poder volver a explicar o hacer algún gráfico complementario si fuera el caso. Bien, el día de ayer iniciamos la solución de este problema en el que nos indicaban que era necesario diseñar vigas vigas tipo doble T, que iban a soportar básicamente su peso propio y alguna pequeña cantidad de carga muerta. En este caso era una carga de apenas 100 libras sobre pie. Esta era la carga adicional a su peso que debería soportar, por lo tanto, por ese lado, la carga que iba a soportar era bastante pequeña, ¿no? Y más bien la carga viva, por tratarse de estacionamientos, sí era una carga 11 veces más alta incluso, ¿no? Bien, habíamos indicado nosotros que si preparamos concreto con un valor de F'C, por ejemplo, 28 megapascales, ¿no? Si nosotros preparamos ese tipo de concreto y pensamos en que a los 28 días va a llegar a esa capacidad, seguramente que a los 3 días tendrá una capacidad menor, ¿no? A los 7 días irá esto en aumento y así sucesivamente, si el curado es un curado húmedo, ¿no? Un curado con agua. Entonces a veces trabajamos a los 7 días aproximadamente un 70, un 75% de la capacidad. Esto no es un valor fijo, sino hay un rango en realidad, pero aquí se está indicando que la transferencia se hace cuando el concreto tiene el 75% de la resistencia a los 28 días, ¿no? En cambio, si se trabaja con un curado a vapor, que es como normalmente trabajan las empresas de preforzado, bueno, si tenemos en planta y se trata de un pretensado, sí podemos, después de algunas horas, alcanzar esta resistencia, ¿no? Entonces, un curado húmedo voy a necesitar algo de 7 días para llegar a este porcentaje, pero en un curado a vapor, en algunas pocas horas, debo estar logrando alcanzar esta capacidad. Esa es una ventaja del curado con vapor. ¿Qué empresas utilizan curado a vapor actualmente en Trujillo? Las empresas que fabrican postes, ¿no? Si ustedes visitan una empresa que fabrica postes, que es un prefabricado, van a observar que tienen el curado por inmersión en un vapor húmedo, caliente, perdón, un vapor caliente. Y con eso básicamente se hace el curado en algunas horas. Bien, nuestra norma peruana y el ACI no tienen un límite para el esfuerzo en la parte inferior de las vigas,
cuando ya estamos hablando de que están actuando el 100% de las cargas de servicio, ¿no? Nosotros cuando diseñamos una viga de concreto reforzado, no verificamos cuál será el esfuerzo aquí, ¿no? No decimos, ¿y cuánto es el esfuerzo en tracción abajo en la fibra de concreto? Porque generalmente el concreto se agrieta. Entonces, no hay un límite para este dato, pero el problema nos está dando un límite, que sería este, ¿no? Ese es el límite que el problema nos alcanza para esta viga, ¿no? ¿Y para qué sirve ese límite? Para clasificar las secciones, ¿no? Para eso nos sirve, para clasificar, ayer decíamos, como sección no agrietada, u sección en transición, que tiene un comportamiento entre no agrietada y la sección agrietada, ¿no? Tiene un comportamiento intermedio. Entonces son los tres tipos de secciones que nosotros clasificamos cuando deseamos hacer algunas verificaciones. Bien, entonces vamos a recordar que habíamos ubicado una sección. Al principio no sabíamos cuáles eran las medidas. Hicimos un predimensionamiento, ¿no? Asumimos que más o menos el predimensionamiento podía estar en el orden del 5% de la longitud. Y a partir de allí, con estas relaciones aproximadas, esto que estoy encerrando el recuadro es un dato aproximado, no es que todas las secciones tengan exactamente h sobre 8, a veces es un poquito más o un poquito menos, ¿no? Son valores aproximados. Pero con eso pudimos calcular el área, y hallando el área, ustedes me dijeron que el peso resultaba como en 1080 libras, ¿no? Más o menos por pie. Más o menos en esto terminamos con el peso. Y dijimos, vamos a trabajar con 1000, ¿no? Vamos a redondearlo a 1000 libras por pie. Bien. Quisiera me confirmen si llegamos a revisar este diapositivo o nos quedamos solo en la anterior. Solo en la primera. Perdón, ¿no escuché? El anterior. El anterior nada más fue ingeniero. Ya, conforme. Entonces vamos a continuar aquí. Bien. Entonces, veamos a esta viga, ya sea que se tratase de una viga pretensada, o sea, una viga que se trabaja en el suelo, sobre una cama de tensado, se tensan los cables y luego se coloca el concreto, se hace un curado de vapor y a las, por ejemplo, 24, 48 horas se termina el curado y ya el concreto alcanzó el 75% y se cortan los cables. Esa podría ser una opción, haberla hecha sobre el suelo, ¿no? Y al cortar los cables, la viga va a quedar deformada así, ¿no? Hacia arriba, debido al preesfuerzo que se va a aplicar. Y si fuese una viga post-tensada, ¿no? Una viga post-tensada, se ha hecho la colocación del concreto, estamos trabajando con encofrado. Es una viga que se ha hecho, por ejemplo, para un puente, con encofrado. Y cuando pasaron los 7 días y el concreto alcanzó la resistencia que uno esperaba, en ese momento recién se tensa el cable, ¿no? Y al tensarlo queda como aparece arriba, ¿no? Entonces ya se trate de pretensado o de posttensado, en un primer momento la viga va a soportar exclusivamente su peso propio. Entonces aquí estamos calculando, estamos asignando la letra D para la carga muerta, que se refiere solamente al peso propio, el SD para la carga sobreimpuesta, muerta sobreimpuesta, S de sobreimpuesta y D de muerta, carga muerta sobreimpuesta, que sería lo que nos han dado como 100 libras, y la letra L para lo que es carga viva, ¿no? En este momento vamos a analizar exclusivamente los esfuerzos, en un momento solo con carga muerta, y en otro vamos a trabajar con carga muerta, que es el peso propio, más la muerta sobreimpuesta y más la viva, ¿no? Entonces aquí primero estamos calculando el momento que produce el peso propio. Si el peso es W sub D, W cuadrado sobre 8, y tenemos entonces 450.000 libras pie.
como queremos trabajar en pulgadas para efectos de calcular los esfuerzos, pues hemos multiplicado por 12 estos pies, por 12, para transformarlos a pulgadas. Y eso nos da pues este momento. Bueno, a continuación hemos considerado la carga muerta sobreimpuesta y la carga viva sobreimpuesta, ambas, ¿no? La suma de las dos, porque se hace la verificación cuando ya actúan en conjunto con la primera, ¿no? Aquí estamos calculando solo las dos. Igual, WL cuadrado sobre 8, hemos dicho que esta carga, según dato del problema, es 1100, ¿no? Esta carga era 1100, y, perdón, la carga viva era 1100, disculpen, y la carga muerta sobreimpuesta era solamente 100, en nuestro problema. Entonces la suma es 1200. W cuadrado sobre 8, y hemos obtenido un momento que luego lo hemos multiplicado también por 12 para transformar los pies a pulgadas, y hemos encontrado 6.480.000 libras pulgada. La expresión que teníamos aquí, como ya hemos explicado, a ver, antes, la expresión hemos explicado antes, nosotros lo que hacemos es, a partir de esta expresión, podemos encontrar lo que se denominaría módulo de sección requerido. Entonces, este es el módulo de sección para las fibras superiores, por eso tiene la letra sub T o super T, ¿no? Y el que está abajo es el subíndice B, porque es para las fibras inferiores. Entonces, nuestra sección, que va a ser una doble T, va a tener un centroide, va a tener por aquí una distancia Y sub T y por aquí una distancia Y sub B. Y cuando dividamos la inercia de esta sección entre Y sub T, tendríamos S a la T, ¿no? Y aquí abajo tendríamos S sub B. Esta expresión la utilizamos ¿en qué instante? Cuando queremos verificar las cargas de servicio. Y usamos todas las cargas, ¿no? Cargas de servicio. O sea, no se amplifican cargas y utilizo tanto el peso propio, la carga muerta sobreimpuesta y la carga viva sobreimpuesta. Las tres, ¿no? Para esta expresión. Más adelante, como decía, trabajaremos solo con el peso propio cuando queramos analizar esta condición que estaba dibujando por aquí. Bien, los momentos ya los conocemos. Esto recuerden que es el 82%, porque habíamos dicho que las pérdidas eran de 18%, ¿no? Dijimos, si las pérdidas son 18%, ¿eso de qué manera le va a afectar al momento de peso propio? Recuerden que las pérdidas tienen que ver con la pérdida de preesfuerzo en la carga, ¿no? La fuerza que se aplica aquí es una carga inicial, conforme pase el tiempo se convierte en una carga efectiva, ¿no? O sea, se reduce ¿a cuánto? Al 82% hemos visto. ¿Por qué? Porque las pérdidas son del 18%. Entonces aquí es importante entender que el hecho de que esta carga, este preesfuerzo inicial se vaya a reducir cuando calculamos el módulo de sección requerido, afecta al momento, y como ven, lo reduce, ¿no? Lo que estamos haciendo es, al momento de carga muerta, lo está afectando de esa forma. O sea, no es que los momentos de carga muerta no van a actuar, ¿no? Eso sería ilógico, los momentos van a actuar. Pero luego de despejar, termina este coeficiente afectando al peso propio, básicamente, o al momento de peso propio. Bien, y para la parte inferior es similar. ¿Qué es lo que está cambiando? Básicamente cambia el denominador, ¿no? En el denominador lo que estamos cambiando son los esfuerzos en base a los cuales se determina este módulo de sección requerido. Bien, seguimos entonces. Hemos vuelto a copiar aquí la fórmula para poder ir indicando de qué trata cada uno de estos valores. Este momento es el momento de carga muerta, y el de carga muerta sobreimpuesta y carga viva es la suma de estos dos valores, ¿no? Y acá me da 6.480.000, aquí está. El valor gamma es 82%, el FTI, ojo,
cuando el concreto es esforzado en la transferencia, esta es la viga, digamos aquí al centro, yo espero que haya algún nivel de tracción, aquí voy a poner compresión, y aquí algún tipo de tracción. Entonces, en el momento de esta transferencia, o sea, cuando esto es la carga P sub I, antes de las pérdidas, nosotros esperamos que este sea el límite. O sea, este valor tendría que ser menor que FTI. Conceptualmente es importante entender esto y no solo reemplazar la fórmula. Entonces les decía, si llega a ocurrir algún nivel de tracción producto de esta carga de preesfuerzo inicial, nosotros lo que esperamos es que se controle esa tracción de tal manera que no existan problemas en el concreto y esto sea menor a FTI. Este valor FTI ha sido calculado previamente, ¿no? Lo hemos calculado en la segunda diapositiva del problema. Y el FC es el esfuerzo que nosotros esperamos, pero cuando ya la viga ha sido preesforzada, pero además cuando actúan todas las cargas, ¿no? O sea, cuando actúa el total de las cargas, WD más SD y más L, en ese instante esta carga ya tuvo pérdidas, por eso pasó a ser P sub E, aquí también pasó a ser P sub E, y en ese instante ya tengo arriba compresiones, arriba hay compresiones y abajo tracciones, ¿ok? Entonces la compresión aquí arriba, esta, yo espero que sea menor que FC. No es F'C ni FC sub I, ¿no? Es FC como lo ven aquí. Es FC. Entonces, este esfuerzo es un esfuerzo cuando desarrollamos el cálculo para las condiciones de servicio con el total de las cargas. El esfuerzo que tengo aquí arriba es cuando solamente considero el peso propio, nada más que el peso propio, WD, ahí está mejor, WD, y la carga inicial sin pérdidas todavía. Entonces ya sabemos de dónde sale el FC y el FTI. Y con su signo los colocamos y hacemos el despeje, ¿no? Entonces estamos encontrando que este sería el módulo de sección para la parte superior. Y cuando reemplazamos en la siguiente fórmula, la del módulo de sección para la parte inferior, ahora miren, utilizamos el FT. ¿Qué cosa es el FT? El FT es el límite que yo espero tener aquí abajo. Entonces, cuando actúe el 100% de las cargas en servicio, espero controlar los esfuerzos en la parte inferior con este tope, ¿no? Ese tope es el que estoy escribiendo aquí. Y el problema nos decía que es 12 raíz de F'C para este problema. Y aquí ahora tengo FC sub I. ¿Y qué cosa es FC sub I? Es el máximo esfuerzo de compresión, el que tengo por aquí. Este debería ser menor que FC sub I. Entonces, este es otro control que se hace, pero con la carga del preesfuerzo inicial. Entonces, dicho de otra forma, las expresiones que tenemos aquí son expresiones que han combinado dos estados distintos de carga con distintos límites de esfuerzos y que nos han llevado a esta expresión, ¿no? De ahí la importancia. Ayer me preguntaban cuál era el objetivo de contar con el módulo de sección, para qué me sirve conceptualmente, ¿no? Entonces, la manera en que se han desarrollado estas expresiones, estas fórmulas, ha sido combinando los efectos que se tendrían en una sección solo a carga o peso propio y actuando en carga de servicio totales, ¿no? Que como ven, son condiciones distintas. La compresión en un momento sucede arriba, en otro abajo, ¿no? Aquí también, aquí hay tracción arriba, aquí hay compresión arriba, ¿no? Aquí hay compresión abajo y en este otro caso hay tracción abajo. Entonces cambian los comportamientos y lo que se ha hecho es obtener una expresión que me permita controlar ambas cosas a la vez, ¿no? Y hemos llegado a esta necesidad de 3104 y por acá 2766. Hasta ahí quisiera saber si hay alguna consulta.
¿Está claro hasta ahí? ¿Me confirman que me están escuchando, por favor? Sí. Ingeniero. Claro. Sí, ingeniero. Bien, ok. Bien, entonces, este primer reemplazo, lo único que nos dice es cuánto debería ser como mínimo. Miren que acá tengo mayor o igual, y aquí también mayor o igual, ¿no? O sea, yo debería tener como mínimo este nivel de módulo de sección, pero podría tener más, ¿no? Si no hay una sección que tenga esto exactamente, lo ideal es tener más, ¿no? Que esto. Si tengo igual, perfecto. Entonces, el manual de diseño del PCI tiene tablas de esta forma. Esta es una de ellas, por ejemplo, que se encuentra en el capítulo 3, ¿no? Esta es una tabla que me muestra una viga de 12 pies de ancho, o sea, 144 pulgadas de ancho. Tiene 32 pulgadas de peralte, y sobre esas 32 pulgadas, o perdón, bajo esas 32, ustedes acá observan 2 pulgadas esto, y 2 pulgadas adicionales de recubrimiento. Entonces todo, si yo acotase todo, esta sería una viga de 34 pulgadas. Entonces, ustedes van a encontrar vigas que tienen este término, no topping, quiere decir sin considerar el vaciado superior. Este vaciado superior no se está considerando en las propiedades de la izquierda, y cuando ya se le hace el vaciado de concreto adicional de 2 pulgadas, se convierte en 34, y las propiedades ahora son estas. Entonces acá es cuando considero 2 pulgadas de concreto por encima, ya eso se hace en obra, tendré estas propiedades. Entonces, como ustedes ven, hay un cambio en lo que se refiere a la sección, ¿no? Y hay unas Ingeniero, incluso, sí, adelante. una consulta, por ejemplo, en esa tabla del PCI, esa viga, la nomenclatura 12DT32, hay otra que es de Lightweight también, ¿no es cierto? 12LT32. ¿Cuál será la diferencia? Cuando al principio iniciamos el problema, dijimos que este es un concreto de peso normal. Si yo deseo utilizar un concreto de peso ligero, el lightweight, las propiedades van a cambiar porque tienen unas dimensiones ligeramente mayores, ¿no? Ah, ya, claro. El objetivo de tener estructuras de peso liviano es reducir el peso total de la estructura, ya sea para reducir esfuerzo, para reducir fuerzas sísmicas, etcétera, ¿no? Pero aquí en Perú todavía utilizamos pues el concreto de peso normal, ¿no? No he visto yo utilización, salvo en tesis, de concreto de peso ligero, ¿no? Puede ser que en Lima hay algo, pero por lo menos yo no he llegado a verlo aún. Y básicamente a eso se refiere. Entonces ustedes, si tienen el manual, lo pueden conseguir, van a encontrar que hay varias tablas, e incluso alguna de las tablas que podemos extraer de alguna bibliografía, de algún libro, no necesariamente está igual en el manual porque depende de la versión que hayamos obtenido, ¿no? Pero vamos a encontrar, por ejemplo, valores de 2800, en otro manual podemos tener por acá 3000, si es que estas medidas han cambiado, por ejemplo, ¿no? Como todas las medidas se conocen aquí, ustedes podrían a esta sección calcularla, o sea, dibujarla en AutoCAD o a través de rectángulos y triángulos, calcularle su inercia, etcétera, ¿no? Y poder confirmar esto. Bueno, además, este tipo de vigas tiene digamos, una denominación, ¿no? O sea, esta es una viga doble T, o sea, la vamos a encontrar así, como viga DT, con el 12 delante y con el 32 por aquí. El 12 significa 12 pies de ancho y el 32 significa 32 pulgadas de altura, que es como la comercializan. Si en obra yo le pongo 2 pulgadas más, la convierto en 34, ¿no? Y además de esto van a encontrar algún texto complementario, por ejemplo, 208-D1. En estas tablas, ¿qué se ha hecho? Se le ha colocado aquí, por ejemplo, 20 cables de media, y aquí también 20 cables de media,
Y con esos 20 cables de media se ha hecho el cálculo y hay unas tablas que normalmente aquí aparecen, en donde me dicen cuáles son las cargas que puede soportar, ¿no? Hay un cuadro de doble entrada y por aquí encuentro algunos valores. O sea, estas tablas me ayudan a completar el cálculo, ¿no? A completar gran parte del cálculo de viga. Nosotros estamos haciendo paso a paso. Después que lo hayamos hecho, ya ustedes podrán, si desean, utilizar tablas para su ejercicio profesional, ¿no? Entonces, esto significa el 20, que aquí había colocado, significa que hay 20 cables, y el 8 quiere decir 8 sobre 16, siempre está en función de 16avos, que esto es un medio, pues, ¿no? Este es un cable de media, ¿no? Si dijera 3, serían 3/16avos, ¿no? Que es menos de un cuarto incluso. Bien, esto de manera general, ¿no? Está hecho para un concreto de una determinada característica y para unos cables, ¿no? De 270.000 PSI. Esto corresponde a una tabla y pueden haber, así como estas, muchas, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es extraer de estos datos, hemos extraído aquí, con ayuda del libro Nilsson, un resumen, ¿no? Entonces, en este resumen lo que tenemos es la designación 8 dt, y 12 por aquí. Por aquí tenemos 12 dt y 34. Esto es lo que significa, acá les decía, 12, que es 12 pies de ancho, dt, doble T significa, viga doble T, y 34 es el peral de comercialización, ¿no? En este caso, nos lo están vendiendo con 34 pulgadas. Entonces, si yo empiezo a buscar 3104, aquí en el top, empiezo a buscar 3104, estas no pasan, y bueno, esta ya me permite conseguir 3104. Pero en el módulo de sección, para las fibras inferiores, necesito 2766. Ninguno de estos me sirve, este tampoco, y recién aquí encuentro quien pueda proveerme 2766, ¿no? Perdón, ese es 2717. Perdón, vamos a corregir la que está abajo. Entonces elegimos esta, pues, ¿no? La que ha sido marcada al inicio, 12 dt por 34. ¿Por qué? Porque esta es la que ya me está cumpliendo con el módulo de sección inferior. Les dije también en los problemas previos que el módulo de sección iba a ser más o menos el que nos definiría la sección, ¿no? Porque con el módulo de sección superior no había problema. Podríamos utilizar una sección distinta incluso. ¿Hasta ahí alguna pregunta más? Hasta aquí, por lo menos ya lo que estamos haciendo es eligiendo la sección con la que vamos a trabajar. Ingeniero, una consulta en la diapositiva anterior. Ingeniero, está claro. Sí, en la diapositiva anterior. He visto que han tachado el valor del área, no sé por qué, en la segunda columna. Y ahí cuando se le considere las 2 pulgadas más, ¿por qué ya no lo ha considerado el área? La pregunta sería distinta. La pregunta sería, ¿para qué necesitamos el área? ¿No? El área la necesitamos para calcular el peso propio, ¿verdad? Nosotros al principio hemos calculado el peso propio de la estructura y esa área es la que me permitía determinar el peso propio. No lo he usado hasta ahora para otra cosa. Sin embargo, sí puedo calcular el radio de giro, que fue parte del problema que se había solicitado ayer. No lo hemos llegado a calcular esto, que es igual a la inercia entre el área. Este radio de giro otras veces es una manera de presentar la solución de estos problemas en función al radio de giro al cuadrado. En esos casos necesitaría el área. Pero, como le vuelvo a repetir, en función del área yo calculo el peso. Miren, acá digo el área es 690 y el peso es 719. Cuando le incremento las 2 pulgadas adicionales de concreto, esto que estoy poniendo en rojo, lógicamente va a haber más área,
Aquí no lo han escrito, lo que han hecho es darnos ya el peso, ya se incrementó el peso. O sea, los 719 más esas 2 pulgadas ya son 1019 libras por pie, ¿no? Entonces, al margen del área, si yo quisiera conocerla, tendría que sumarle un rectángulo que mide 144 pulgadas de largo y 2 pulgadas de altura. O sea, tendría que sumarle más 144 por 2, ¿no? Y esto me estaría dando el área que debo escribir en esta columna, ¿no? Sería simplemente sumarle el ancho por el espesor adicional. O sea, ¿por qué no lo pusieron en la bibliografía? No lo sé, pero es fácil determinar el área total. Ah, ya, listo. Ok, seguimos entonces. Entonces lo que estamos haciendo es seleccionando esta viga. Y ahora ya sabemos, ¿no? Del resumen que tenemos en Nilsson, conocemos cuál es el ancho del alma. Aquí en Nilsson ustedes van a encontrar 12.5 y van a preguntarse, ¿y dónde está ese 12.5? Bueno, lo que hace Nilsson es, dice, esto es 7.75 a este nivel, y a este nivel es 4.75, la suma me da 12.5, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? Nilsson está diciendo, si yo quisiera calcular las propiedades, eso sería equivalente a tener algo así, ¿no? O sea, es como sumar el promedio de estos dos más el promedio de esto y ponerlo aquí, ¿no? O sea, si colocase una sola alma, esta alma mediría 12.5 pulgadas. Entonces, cuando en el libro de Nilsson encuentren este dato, no vayan a pensar que ese dato no existe, ¿no? En realidad es, si yo saco el promedio de 7.75 y 4.75, y ese promedio lo tomo 2 veces, me va a dar 12.5, ¿no? El promedio es 6.25. Nilsson lo que ha hecho es para que alguien pueda calcular la propiedad de la sección de una manera aproximada de esta forma, ¿no? Bien, seguimos. Cuando entonces vamos a las tablas, estamos diciendo que esta es la sección que hemos elegido y les decía que tiene al costado esta información complementaria. Nosotros no la usamos, esta información complementaria, salvo para una sola cosa, ¿no? Salvo para una sola cosa. Y es, como hemos dicho antes, que, perdón, aquí, que esto significa el número de cables. ¿De cuánto? De media en este caso. O sea, yo no le puedo poner más de 20, ¿no? Si tengo varias tablas y en las tablas hay 16, 17, 18, 19, 20 y ya no hay más tablas, quiere decir que no le puedo poner 21, 22, tendría que manejarme solo con esos rangos, ¿no? Si en este caso hemos utilizado esta, al ir a las propiedades, hemos elegido una que tenga 16 cables. Podría haber tenido 18, podría haber tenido 20, etc. O podría haber tenido menos, pero hemos obtenido las propiedades de aquella sección que tiene 16 cables de media. Entonces, lo que yo veo acá como una línea roja abajo, por ahí está pasando en total 16 cables. Bien, tengo el área, la inercia, el radio de giro al cuadrado, que es una propiedad que se ha visto en estática, en resistencia de materiales. Todas son propiedades geométricas hasta aquí. Los módulos de sección. Y miren, tengo 10.000. Yo necesitaba, recuerden, el top 3104, ¿no? O sea, esto es mucho mayor que 3104. Y el botón 2766, que es lo que yo necesitaba. Pulgadas el cubo. Y también de esta tabla puedo extraer el centroide, o sea, este 823 C sub T, lo tengo aquí, eso puedo extraer, medido desde la fibra superior, o el centroide, la posición del centroide medido de la fibra inferior. Entonces quiere decir que por aquí está pasando el centroide de mi viga doble T. Y además, lo que hace en estos manuales es haber calculado con qué excentricidades puede trabajar esta viga, ¿no? O sea, hacia abajo ya hemos visto que depende de quién, depende del recubrimiento, de algún estribo que pudiera tener,
de algunas separaciones que se esperan, entonces ya me da la excentricidad al centro, que es 22 pulgadas, y la excentricidad en el extremo, que es buscando pues que los esfuerzos, cuando existan esfuerzos de tracción, estos no vayan a ser demasiado altos. Entonces, uno podría cambiar esto, si yo fabrico la viga, por supuesto, ¿no? Puedo en lugar de 1277 aumentar o reducir esta excentricidad, ¿no? Si son datos estándares de una fábrica, pues va a ser difícil cambiarlo, seguramente va a tener un costo adicional, ¿no? ¿Hasta aquí alguna consulta? Sí, ingeniero, tengo una duda. Es con respecto al cálculo del modo de sección. Bueno, vimos que en el problema 3 lo resolvimos como que de otra forma, que era inercia sobre momento, creo. Pero luego el problema 4 lo resolvemos con esa fórmula. No sé si es porque es por los datos que me dan, porque en la 4 no me dan las dimensiones, o es por otro. A ver, para aclararlo. En el problema 3, lo que tratamos de hacer es, acá voy a hacer un pequeño recuadro. En el problema 3, lo que se buscaba era un repaso de estática y resistencia de materiales, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ahí lo que estábamos calculando era, dada una sección con alguna forma particular, calculamos el centroide, eso es un repaso de estática, calculamos la inercia, es un repaso de estática, y resistencia de materiales, que es la que me dice qué cosa significa el módulo de sección, ¿no? Entonces, de eso trató el problema 3. ¿Para qué? Para recordar que es un módulo de sección. Pero cuando nosotros queremos hacer el diseño, en realidad lo que vamos a tener es lo que aparece aquí antes, ¿no? Vamos a tener estos dos casos. El caso en el que actúa solamente el peso propio y arriba hay tracción, abajo compresión. Otro caso aparte, que es este, en donde actúan tanto el peso propio como la carga muerta sobreimpuesta y la carga viva sobreimpuesta. Y entonces lo que yo voy a tener es que, digamos, no recuerdo el estudiante, creo que fue Moncada el que nos ayudó ayer a desarrollar. Vamos a suponer que le habíamos colocado a la sección, voy a poner aquí cualquier dato, vamos a poner que acá yo le hubiera puesto 100, que aquí le hubiera puesto 8, aquí 20 y por acá 7, vamos a decir, ¿no? El problema de ayer era, dadas unas dimensiones de sección, le calculamos todas sus propiedades. Si yo quisiera llegar a 3000 y a 2700, tendría que empezar a tantear, ¿no? ¿Qué pasa si esto se va a 9? ¿Qué pasa si esto se va a 21? ¿Qué pasa si esto se va a 8? ¿Qué pasa si esto se va a 24 o a 26, ¿no? Empezaré a tantear n veces hasta lograr cumplir con estos límites. Pero eso significaría que la forma de sección que me quede, así tengo que construirla, ¿no? Entonces lo que decíamos ayer era que en el problema 4 lo que estamos haciendo es utilizando secciones estándares, ¿no? O sea, una sección doble T estándar es una sección que en cualquier parte del mundo en donde tengan una planta, la van a fabricar con las mismas medidas porque esas dimensiones son precisamente eso, son estándares, ¿no? Igual la semana pasada cuando algún grupo explicaba las secciones ASHTO, también nos decía pues que tienen unas medidas estándares, ¿no? O sea, yo tengo secciones ASHTO tipo 1, tipo 2, etcétera, hasta la tipo 6 incluso. Las medidas, los anchos, las alturas, los chaflanes y todo lo demás son medidas estándares. ¿Yo puedo modificarlas? Por supuesto que puedo, pero este problema es un problema desarrollado en base a secciones estándares, ¿ok? O sea, si tenemos la hojita de cálculo para calcular inercias, podríamos empezar a tantear otras medidas que cumplan con eso, sí se podría. Gracias. Bien, entonces vamos a continuar. Conociendo entonces la excentricidad en el extremo, ¿ok? Esa excentricidad ha sido pensada en 16 cables, ojo, ¿no? Ha sido pensada en 16 cables. Quiere decir que si yo le quisiera poner 18, suponiendo que ingresaran acá, probablemente con esa excentricidad las fuerzas pueden ser muy altas aquí de tracción, los esfuerzos, y tendría que hacer algún ajuste. No necesariamente nosotros vamos a trabajar con 16, podríamos trabajar con otros valores, vamos a verlo en adelante, ¿no? Pero como digo, para esto tenemos que tener todas las tablas, nosotros hemos extraído solo los datos de este caso particular.
Entonces ahora ya puedo calcular el peso, o sea, ya conozco que el peso real es 1019, recuerdan que nos salió 1080, yo decidí ponerle 1000 nomás, digamos poniéndole 1000 porque no sabemos cuánto va a ser el peso, es lo mismo ponerle 1000, 1050, 1080 o 1100, y bueno, al final nos estamos dando cuenta que el peso es 1019. Con este peso volvemos a calcular el momento por peso propio. Estamos haciendo ahora una verificación. De lo que hemos conversado hasta ahora, hemos dicho que el ACI, aquí está la tabla, en la tabla 23251, nos dice cuando ejerzas esfuerzos sobre los cables, no debes permitir que los cables vayan a estar esforzados a más del 70% del FPU. Recordando el diagrama de esfuerzo de formación, ese diagrama más o menos es así. Este es el FPU y me piden el 70%. Ojo, acá hay una cosa importante. La gata, cuando aplica la fuerza en el proceso de gateado o de traccionado, lo que hace la gata es más o menos darme esta fuerza, ojo. Es una fuerza mayor la que aplica la gata. Pero apenas se colocan las cuñas y se realiza la transferencia, esto inmediatamente disminuye, ¿no? Entonces lo que me pide controlar el ACI es al instante de la transferencia y ahí la fuerza ya es menor, ¿no? Entonces este límite es el que no debe ser superior a 0.7 del FPU. Como estos son cables de grado 270, o sea 270 KE6, eso significa acá los 270.000, ¿no? Bien, este sería mi límite entonces. Lo que me dice la norma es que no debo someter a los cables a esfuerzos superiores a este valor. Quiere decir que menos podría ser, ¿no? Este es mi tope, ojo. Si puedo llegar exactamente a esto en obra, perfecto. Pero podría ser que use un poquito menos, pero nunca más. Cuando se produzcan las pérdidas, o sea, esto es simplemente motivo de transferir la carga de la gata al cable, hay una pequeña reducción, ¿no? Pero luego se producen pérdidas que son a través del tiempo, y esto ya es un valor menor, que en este caso es el 82%. El dato de problema nos decía que perdíamos 18%, ¿no? Entonces, este esfuerzo es 154.000. En el instante de la transferencia, esto es el tope, y más adelante, cuando haya flujo plástico, etcétera, este es el tope al que espero llegar. No quiere decir que estos son los esfuerzos actuantes, sino son nuestros límites a los que debería llegar. Bien, acá deberíamos hacer un esquema complementario para que se pueda captar bien esta información. ¿No? Y creo que basta con esta parte, se va a poder entender. A ver, pensemos en la viga solamente trabajando para peso propio. Aquí al centro hay un momento que es el momento que está produciendo la carga P por la excentricidad E, ¿no? Tal como lo hemos visto en el problema 1. ¿Qué valor de carga P? Es la carga inicial, por eso lo estoy poniendo acá con rojo, P sub I. Como está arriba, P sub I. Estamos analizando la sección del centro del tramo. Y además tengo el peso propio. Este peso propio me origina un momento flector. Este momento flector le estoy llamando MD, que era W cuadrado sobre 8. Este momento, ¿cómo es? Este momento es en el sentido contrario. O sea, si lo pongo por aquí, es de esta forma. Así es el MD. Es un momento positivo y el que produce la carga de preesfuerzo es negativo, ¿no? Ambos están actuando aquí, sino que le dibujaba abajo para que no se monten, ¿no? Bien, si me dijesen, calcula qué esfuerzo produce solamente la carga P, recuerden que acá hay una carga P, P sub I, yo diría esfuerzo
es igual a carga entre área. Eso es lo que yo tendría que decir si solamente pienso en la carga P, suponiendo que actúa al centro. ¿Qué pasa si me dijeran qué esfuerzo produce esta carga PI por la excentricidad? Tendría que decir así. El esfuerzo que produce la carga P por la excentricidad, este será mi momento. Recuerden la fórmula que ayer alguien comentó, esfuerzo es igual a momento por distancia entre inercia. Entonces, yo tengo el momento, aquí está, por la distancia Y. Si quiero conocer aquí arriba, utilizo esta distancia que se llama C sub T. Entonces, por CT. Momento por distancia entre inercia. Aquí abajo pongo inercia. Y está. Eso sería arriba, ojo. Y si quisiera saber arriba qué causa el momento MD, acá también pondría esfuerzo es igual momento MD, por distancia, si es arriba siempre es C sub T, entre inercia. Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando la fórmula que ustedes observan aquí en la presentación? Es precisamente la superposición de estos tres efectos. Nada más que eso. Si yo sumo los tres efectos, voy a encontrar PI sobre A, aquí está PI sobre A. Voy a encontrar PI por E, aquí está PI por E por C sub T, aquí está C sub T. Y hemos dicho que el radio de giro al cuadrado es igual a la inercia entre el área. Entonces, cuando yo multiplico aquí este valor de A por la inercia, voy a obtener aquí A y aquí en este lugar el radio al cuadrado. Y la parte final, recuerden que esto se llama también, sería igual a decir MD entre ST, ¿no? Que es lo que hemos conversado ayer. Eso es lo que tienen aquí, MD sobre ST. Entonces, las expresiones que estamos mostrando son expresiones de resistencia a materiales, pero aplicadas al concreto preesforzado. ¿En qué instante? Cuando solamente actúa el peso propio y la carga inicial. Confírmeme si está claro, por favor, para poder continuar, porque después lo que van a hacer ustedes es solo reemplazar, ¿no? Pero es importante entender qué estamos analizando. Sí, ahora sí ya se logró entender un poco más sobre de dónde salen las fórmulas, ingeniero. Sí, sí se entiende, ingeniero. Ok, bien. Sí, justamente la idea del uso de las expresiones y la explicación es porque cuando se han hecho las exposiciones, se han colocado fórmulas, ¿no? En la mayoría de exposiciones, y se han reemplazado de manera directa, ¿no? El objetivo de las exposiciones era que cada uno de los estudiantes pueda comprender conceptualmente lo que sucede, ¿no? Como esa parte no se ha logrado en las exposiciones, por eso es que estamos haciendo esta semana justo este repaso, ¿no? O sea, si ustedes revisan los problemas que han presentado cada uno de los grupos, se han utilizado fórmulas como estas o similares, que siempre provienen de resistencia de materiales, pero era necesario justamente hacer esta aclaración. Y si en el camino, como les digo, hay alguna consulta, me la siguen haciendo, no hay inconveniente. Entonces, todas las fórmulas que tenemos aquí, sí hay que tener mucho cuidado con el signo, porque aquí yo estoy viendo, ¿no? Sé que arriba hay tracción, sé que esta carga P me produce compresión, aquí sé que esta me produce tracción y que esta me produce compresión, porque lo estoy viendo, ¿no? Pero cuando tengo la fórmula así, de manera directa, no debo tener, digamos, cometer el error de olvidarme algún signo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo lo siguiente. Cuando actúe la carga muerta solamente, como carga externa, o como carga vertical, digamos, y la carga de preesfuerzo inicial, cuando actúen ambas, yo espero que la parte superior esté traccionada, eso es lo que espero que pase, y que la parte inferior esté comprimida. ¿Qué es lo que mencionamos aquí? Como se trata del estado inicial, aquí hemos observado hace un instante un límite, ¿no?
donde pusimos el límite. Acá vamos a ir. Aquí tienen ustedes un límite FT sub I, que es 184, ojo. Aquí está la tabla donde sale, y el subíndice I es para decir que es en el momento de la transferencia. Y en cuanto a la resistencia a la compresión, en el momento de la transferencia, lo que esperamos es este tope, ¿no? Este es el tope que tenemos. Ya, de este valor le vamos a calcular qué porcentaje, por ejemplo, el 60%, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir caminando. O sea, esto es la resistencia, perdón. Para que no vayan a confundir el concepto, ¿no? Esto es la resistencia del concreto, no es el esfuerzo admisible, sino la resistencia. Se mide como esfuerzo, sí, pero es lo máximo que puede soportar el concreto. No lo puedo someter a esfuerzos de esta naturaleza porque lo voy a hacer fallar. Tengo que aplicarle solo una fracción de esto. Ese valor es el que se llama FCI nada más, ¿no? Que aquí no lo hemos escrito. Entonces, FCI es una fracción de esto, igual que FTI es una fracción del total, ¿no? Bien, entonces estamos reemplazando la excentricidad, ¿dónde? En el centro. De los datos que hemos obtenido aquí, esta es la excentricidad en el centro, 22.02, que aquí le hemos marcado. Porque yo estoy analizando esta sección, la sección central. C sub T, porque estoy analizando aquí arriba, quiero ver si realmente hay una tracción, y entonces C sub T es esta medida, ¿no? Que también las tablas me la han dado, ¿no? Y que yo la podría calcular incluso. El módulo de sección es, ojo, el de la sección que yo elegí, ¿no? Ya yo me olvido que necesitaba 3.000 o 2.700. Estos ya los descarto, me voy quedando con los de la sección que he elegido. Entonces, tengo lo siguiente. El esfuerzo en la parte superior lo calculo con esta expresión que acabamos de explicar, y debe ser menor o como máximo igual a este tope. Ese es el tope que debería tener, no debería pasarse ese límite. De otra manera, no estamos cumpliendo con los esfuerzos admisibles y no va a ser un diseño seguro el que tengamos, podrían aparecer fisuras. Entonces, si yo decido tomar este límite, o sea, si yo decido, quiero que el esfuerzo que actúe en la sección se iguale con el esfuerzo límite, entonces lo estoy colocando aquí, ¿no? Estoy haciendo eso ahora. En lugar de FT, que es el valor que es para mí incógnita, yo puedo decir, quiero que el esfuerzo aquí en tracción sea justo el tope que me permite la norma. Y reemplazo. Reemplazo A, reemplazo E, C sub T, el momento, etc. Y despejo PI. Entonces, después de despejar, obtengo esto. A ver, confirmen, por favor, como quien practican el uso de la expresión, porque además hay signos, ¿no? Practiquen, por favor, el valor de P sub I, a ver si les sale este dato que estamos encontrando aquí. ¿Se obtuvieron el valor de P sub I?
El primer PSUI sí es correcto. El segundo... Sí, ingeniero. Bien. Entonces, miren, les decía, nosotros lo que estamos tratando de buscar es que de producirse tracciones arriba no se supere este límite. Pero alguien también podría decir, bueno, para efectos de diseño, yo no quiero tener este diagrama de esfuerzos, quiero tener un diagrama así, miren. Quiero tener un diagrama donde abajo solo haya compresiones y arriba el esfuerzo sea nulo, ¿no? O sea, aquí sí hay compresiones y aquí el esfuerzo es cero, ¿no? O sea, en lugar del diagrama que había trazado contracción y compresión, arriba cero y abajo compresiones. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Es otra opción. Me dice la norma que de haber tracciones sean menores a este límite. Pero yo podría obligar a la sección a que el esfuerzo sea nulo, ¿no? Ni siquiera que haya tracción, y con eso estoy cumpliendo mejor todavía con este límite. Y eso es lo que está haciendo aquí, es la misma expresión, los mismos datos, lo único que estamos diciendo qué pasa si el esfuerzo arriba es nulo, o sea, si es cero, ¿no? Y despejamos y hemos obtenido este otro valor. Entonces, espero que eso esté claro, ¿no? O sea, que yo tengo en realidad un rango para elegir. La carga de preesfuerzo no es un valor único, sino que yo podría elegir varios. Cuando en el problema 1 y 2 que hemos realizado ayer, se decía calcular la carga de preesfuerzo de tal manera que balancee tales cargas, ahí sí era un valor único, ¿no? O sea, si yo quería balancear cargas y no me preocupaba por esfuerzos como estoy haciéndolo ahora, el valor es único. Pero cuando tengo que preocuparme por esfuerzos, en realidad tengo un rango de valores de P. Ustedes se dan cuenta ahora que los valores de P son, podrían ir desde 655 kips hasta 485 kips, ¿no? O sea, hay un rango amplio. Recuerden que un torón que está conformado por 7 alambres, ¿no? Este sería un torón de 7 alambres. En total, su diámetro nominal es de media pulgada. Y el área en pulgadas es esto, ¿no? Este es el área de un torón. Entonces queremos averiguar cuántos torones necesitaría para alcanzar sea esta fuerza, esta PI, o esta otra PI, ¿no? Tengo ahí dos opciones y todos los valores intermedios que podamos pensar. Entonces divido la fuerza, 655 o 485, entre el área de un torón y el esfuerzo límite de un torón. Recuerden que como hemos calculado aquí, el esfuerzo límite justo en la transferencia es 189.000. ¿Ya? Es en la transferencia. Después va a bajar, ok, pero en ese instante 189.000. Entonces acá lo único que estamos diciendo es esfuerzo es igual a carga entre área. Nada más que eso, ¿no? El esfuerzo lo conozco, es 189.000. El área es el área de una barra, o de un cable, perdón. El área de un cable por el número de torones, ¿no? Y de ahí estamos despejando el número de torones. El número es igual a P entre A por sigma. ¿Está claro hasta aquí? Entonces encontramos 22, 23 torones redondeando y 17. Quisiera que me confirmen si está claro. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, todo claro. Conforme. Bien, entonces yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Podría usar, por ejemplo, 14 torones? ¿Es posible que use 14? Y me ha salido, según los dos límites que he colocado, que como máximo
para llegar a este esfuerzo, porque esto no lo puedo superar, la máxima carga PI es 655. Entonces, aquí yo debería decir que en torones esto es el máximo posible, ¿no? Menos que esto le puedo poner, pero más no. Y si quiero que el esfuerzo sea nulo, basta que le coloque 16.8 torones. Pregunta, ¿le puedo colocar 14 o 13 o 12, por ejemplo? No, Cambiaría la forma. No. no, porque si estamos pidiendo que sea nulo, al disminuirle cambiaría, ¿no? ¿Y qué pasaría? Claro. El esfuerzo nos daría aquí más grande, más pequeño. ¿Qué pasaría con el esfuerzo? Si yo le coloco 14 torones. Imagínense que aquí en lugar de PI, en lugar de 485.000, imagínense que le pongo 400 nada más. ¿Qué pasará con este resultado? Va a cambiar, pero ¿va a ser positivo, va a ser negativo? ¿Qué va a suceder? Va a aumentar, porque sería disminuyendo el número de torones. Como vemos en la fórmula. Si disminuye el número de torones, me va a salir así el diagrama, miren. Así me va a salir. Pura compresión. O sea, cuando la carga de preesfuerzo no es tan alta, ya no logro pasar a tracciones, sino que me quedo en cero. Y si la sigo reduciendo, va a haber solo compresiones. ¿Ok? Entonces, ¿alguien podría decir yo le pongo 14? Sí, sí podrías, porque de esa manera incluso te aseguras que arriba no hay tracción. Es una opción siempre. O sea, lo que no puedo hacer es colocarle más que 22.7. Eso sí no puedo hacer. Eso sí es mi límite, porque este límite sí está establecido, ¿no? Me dice, si hubiese tracciones que no superen 184. Para eso necesito 22.7 torones. Si le pongo más torones, voy a superar el esfuerzo límite de tracción. Pero si le pongo menos, puedo llegar a cero, y si le pongo menos todavía, puedo llegar solo a compresiones. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, ingeniero. Bien, entonces lo siguiente es que se pueda revisar si realmente la sección que tenemos me permite colocar estos torones de los cuales estamos hablando, ¿no? El manual ya no nos muestra mayor detalle. Por ejemplo, si estos fueran varios torones, cada puntito que estoy colocando yo por aquí, que sumados me dan 16 o 22, o si se trata de un tendón nada más en donde están todos involucrados, ¿no? Este nivel de detalle ya no me da el manual. Dije hace un instante que había una nomenclatura, la que estoy volviendo a marcar por aquí, 16.8, que significa justamente que se trata de 16 torones, lo que podría entrar en esta sección que hemos elegido, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer eso, ¿no? Nos vamos a ir a 16 torones, sabiendo que podría ponerle 14, 15, 13, etc. Vamos a ir a 16, tratando de aprovechar la máxima capacidad que tendría esta sección de torones, y vamos a ver ahora sí qué pasa, ¿no? Hasta aquí lo que hemos hecho es hacer una verificación inicial, un predimensionamiento, y ahora estamos desarrollando la parte de decidir cuántos torones le vamos a poner, ¿no? Entonces, desde 22 hacia abajo, vamos a elegir 16, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer un ensayo con 16 torones. Si tengo 16 torones con el área de media pulgada cada uno, tendríamos esta área. La carga PI, que es el preesfuerzo inicial, es igual al área, multiplicado por los 189.000, que es antes de las pérdidas, y el preesfuerzo efectivo, después que se ha perdido el 18%, ya lo hemos visto hace un instante, tendría área por, esto está mal acá, esto, ojo, son PSIs, ya me acabo de dar cuenta que aquí hubo un problema en el tipeo. Área por esfuerzo, me dan libras, ¿no? Entonces, miren, ¿cuánto había sido la carga que hemos encontrado? Había sido 655.000 la máxima, ¿no? Y estamos aquí en 462.000 colocando 16 torones.
Bien, entonces ahora sí vamos a analizar la sección central, ya no solo para el peso propio, sino para el peso propio más la carga muerta sobreimpuesta, más la carga viva. Y en este instante, cuando ya actúan todas las cargas, ya se produjeron las pérdidas, por lo tanto, ahora corresponde analizar con la carga P sub E, que es la fuerza efectiva. El momento de carga sobreimpuesta, WL cuadrado sobre 8, el momento de carga viva sobreimpuesta, W cuadrado sobre 8, y por lo tanto el momento total es el momento D, que hemos calculado en el paso anterior, más el momento SD, más el momento M sub L. Y tenemos el momento total. Este momento total es el que produce todas las cargas distribuidas. ¿Alguna inquietud aquí? Todo entendí, ingeniero. ¿Sí está claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, continuamos entonces. Tu Ingeniero, está audio muteado. Que no se escucha. Está muteado. Perdón. Ahora sí. Les decía, la fórmula cambia ligeramente respecto a la anterior. La anterior hemos explicado detalladamente en qué consiste, pero ¿qué cosa cambia? Que la carga es P sub E, ¿no? O sea, ya se produjeron las pérdidas, me estoy quedando con la carga efectiva, que para ese problema es el 82% de la original, ¿no? La excentricidad, como estoy en la sección central, sigue siendo la misma. La distancia hacia la fibra superior sigue siendo la misma, ¿no? La distancia a la fibra inferior va a seguir siendo la misma. Y lo que cambia es el momento total, ¿no? Antes solo utilizaba el momento que producía la carga del peso propio, ¿no? El MD. Pero ahora estoy utilizando todo, ¿no? MT. Esos son los únicos dos cambios que se aplican a esta expresión. Y bueno, luego de reemplazar, encontramos el esfuerzo. En este caso, el esfuerzo está saliendo 735 PSI. Esto es compresión, ojo el signo negativo. Es compresión. En los libros lo encontramos escrito de esta forma, ¿no? Yo lo he colocado de igual manera, ¿no? Pero si uno quisiera decir menor o igual, yo tendría que decir 735 menor o igual que 2250, ¿no? Así con signo negativo este valor es mayor que el de la derecha, pero nos interesa el absoluto en realidad, ¿no? O sea, ambos son negativos, sí, pero cuando comparamos los absolutos. O sea, 735, que es el valor absoluto, tiene que ser menor que 2250. ¿De dónde salió 2250? Es el tope que tenemos para este esfuerzo en compresión, ¿no? O sea, lo que está actuando aquí es el FT, esfuerzo en el tope, pero debe ser menor que el FC. Entonces, lo máximo que se nos permite, en este caso, fue 2250, que se calculó al inicio del problema, ¿no? Estamos cumpliendo con este análisis de la sección central bajo carga de servicio. Entonces, la sección central para solo peso propio y carga PI, ya lo hicimos. Ahora ya hicimos sección central para todos los pesos más la carga PE. Y ahora me falta analizar qué pasará si verificado arriba, ahora me falta verificar qué pasará aquí abajo, ¿no? ¿Qué sucede aquí abajo? ¿Cuál es el esfuerzo? La expresión es muy similar. Ahora voy a utilizar este valor de C. C sub B será, ¿no? Mide hacia abajo ese bottom. Y el momento sigue siendo el mismo. Este es el siguiente cálculo. Estamos con los 16 torones. Los momentos no se han variado, son los mismos. Retrocedo acá, es exactamente los mismos valores, solo estamos cambiando de aquí para abajo, ¿no?
la carga efectiva, C sub B, ahora vamos a medir hacia abajo, el momento total, ¿no? Son los cambios que hemos tenido, ¿no? Y tiene que ser menor que 849, entonces este valor F sub B tiene que ser menor o igual al FT, ¿no? FT, el problema, decíamos, nos indicaba al principio que queremos que sea menor que 12 veces la raíz de F'C. Bien, luego de reemplazar, ustedes obtienen, aquí sí, como son positivos los valores, porque hay tracción, 698 menor o igual que 849, estamos cumpliendo con el requisito reglamentario de la CI 318-2014 en el anterior y en este con el requisito del problema, ¿no? Porque la SI no me exigía cumplir con este límite. Este es un límite que me da el problema, básicamente. ¿Alguna inquietud hasta acá? Todo bien, ingeniero. Ahora nos toca entonces analizar qué sucede ya en los apoyos. Tenemos el mismo gráfico inicial, como ven con PI nuevamente, estamos regresando a PI, o sea, en el momento de la transferencia, solo con el peso propio, pero ya no analizamos la sección central de la viga, sino la sección extrema. Y recuerden, si la viga tiene esta forma, y hemos decidido dejar una excentricidad, o sea, la excentricidad en el extremo se mide siempre hacia abajo, más o menos estamos pasando por aquí los cables, entonces lo que debo esperar es que arriba haya tracciones, ¿no? Aquí va a haber tracciones, y aquí debe haber compresiones. ¿Quién va a originar eso? La carga P. A ver, pregunta para cualquiera de ustedes, la carga WD, ¿qué momento origina en los apoyos? 0. Como se trata efectivamente de una viga simplemente apoyada, el diagrama de momentos es así, ¿no? Entonces, si antes utilizaba MD, ahora aquí el momento es nulo, ¿no? Por eso es que este sumando es nulo, ¿no? Porque no hay momento en el apoyo. Ojo, si tuviésemos una viga continua, allí sí habría aquí un momento, por ejemplo MD, pero negativo, ¿no? Y deberíamos reemplazarlo aquí con su signo, o sea, por ejemplo, menos 2000, ¿no? Con su signo aquí adentro. Eso no olviden, por favor, porque si no obtendría un error, ¿no? Los anteriores han sido positivos y los hemos reemplazado de manera directa. Conforme entonces, si vamos al ACI 318-2014, vamos a encontrar en la tabla 24532 que el esfuerzo límite en tracción, justo en el momento de la transferencia, y en los apoyos, o sea, sucede en tracción, segundo, sucede para el momento inicial de la transferencia, y tercero, en los apoyos, ¿no? Entonces, es este límite. 6 veces raíz de FC sub I. Y para el esfuerzo admisible en compresión, la tabla anterior, se termina en 1, del mismo reglamento, nos indica que se permite hasta el 70%. Entonces, si yo tengo aquí los dos límites y calculo los esfuerzos actuantes, ¿no? La carga, esta carga que es PI o PE, esta carguita que estoy marcando. Estamos en la transferencia. Aquí lo he marcado abajo. Eso es PI, ¿no? Sí. PI conforme. El área sigue siendo la misma. Reemplazo 1277, es la excentricidad, ojo, en el extremo ahora. O sea, no olviden que ahora tengo la excentricidad esta, E sub E, excentricidad en el extremo. Ese es este valor y es este mismo. Y si quiero calcular esfuerzos arriba,
los esfuerzos FT, utilizaré CT. Y si quiero calcular los esfuerzos en las fibras inferiores, F sub B, utilizaré C sub B, ¿no? Esos son los valores que están cambiando aquí. Este es el superior y este es el inferior. Y bueno, estamos demostrando en este cálculo que el esfuerzo en las fibras superiores es de tracción y es menor al tope que nos había dado el reglamento. Que el esfuerzo en las fibras inferiores de compresión también es menor al tope que nos había dado el reglamento, ¿no? Que es este. Si hubiese alguna inquietud, por favor. Con esto prácticamente ya estamos cerrando el problema. Sí, ingeniero, no es con respecto a lo del ejercicio. Bueno, parte sí, pero quisiera saber a qué se refiere con transferencias, porque nuestro grupo cuando expuso pérdidas en el tiempo, habían etapas, y la primera etapa era en la transferencia y después era una segunda etapa que era a los 30 días. Pero en la transferencia nos decía que era a las 18 horas. Yo quisiera saber si aquí también hablamos de tiempo o también cómo podemos identificar qué fuerza vamos a usar. Por ejemplo, en esta transferencia me está diciendo que utilizamos el PI, ¿no? Existe también el PU. Eso se utilizaría ya en otra etapa, ¿verdad? ¿O cómo sería? Sí, efectivamente. Vamos a mostrarlo acá. La gata. Cuando coloco las cuñas, los dispositivos de anclaje, y retiro la gata, si fuera, por ejemplo, un post tensado, dejo las cuñas y retiro la gata, en ese preciso instante se da la transferencia. Estas cargas se transfieren a la viga y la viga toma esta forma, ¿no? Esto sucede de manera inmediata. En ese instante, lo que tenemos, digamos, el cable saber algo así, y lo que tenemos es que el cable, al querer conseguir su tamaño inicial, aplica compresión a la sección, ¿no? Entonces, la fuerza de tensado, esta fuerza de tensado tiene otro límite, como vuelvo a repetir. Ahora lo voy a mostrar. Y cuando ya sucedió el paso de carga, es cuando hablamos de la carga PI, ¿no? Que es la carga del preesfuerzo inicial. Después de ello van a suceder otras pérdidas a lo largo de los días, a lo largo del tiempo, y es donde estamos hablando del peso E. Entonces, el grupo de ustedes expuso pérdidas, por ejemplo, por fricción, pérdidas por curvatura, expusieron pérdidas de asentamiento de los anclajes, que era lo que se daba más inmediatamente, etcétera, ¿no? El flujo plástico, el acortamiento del concreto, etcétera. Prácticamente lo que es acortamiento del concreto es algo inmediato. El asentamiento de los anclajes es algo prácticamente inmediato. O sea, que sean unas horas o no, pero es prácticamente inmediato, ¿no? Cuando hablamos de PSUE, estamos hablando cuando ya esta estructura va a estar en servicio. O sea, esto consideren, ¿no? Entonces se entiende que después de ejecutar y colocar la viga en su posición, colocar los acabados y demás, han pasado por lo menos unos 7, 8, 10 días, ¿no? Entonces, al margen del plazo de las 18 horas que mencionaste hace un instante, este análisis para las cargas totales, en donde ya la curvatura se muestra en el sentido contrario, ¿por qué? Porque las cargas son mucho más altas, es en servicio, es en el momento de servicio. Entonces les voy a mostrar aquí el tope que nos da el ACI, ¿no? Me confirman que están observando la pantalla del ACI. Sí, que... Ok, las tablas que hemos utilizado para lo que es concreto, primero, antes del refuerzo, esta es una de ellas, y aquí me habla específicamente de los esfuerzos de tracción, donde, en el concreto, después de la aplicación del preesforzado, o sea, quiere decir en el momento de la transferencia, cuando hablamos de los esfuerzos F sub I, ¿no? Por eso tiene el subíndice acá, y el subíndice I.
quiere decir que antes han sido un poquito mayores, ¿no? Cuando la gata ha actuado, esto ha sido un poco mayor, pero eso no controlamos en el análisis del concreto. Después hemos utilizado esta otra, límite de esfuerzo de compresión para elementos simplemente apoyados en sus extremos, ojo, en sus extremos, es decir, en los apoyos, y dentro de la longitud del tramo, por ejemplo en el centro, sería otra ubicación, este es el límite con el que hemos contado. Y finalmente, bajo cargas de servicio totales, esta es la tabla 24541, bajo cargas totales, tenemos este otro límite para la compresión en el concreto. Y aquí sí hay una diferencia importante. Nosotros estamos trabajando con este límite, con 0.6 de F'C. Pero lo que nos señala la norma es, si las cargas fueran permanentes en el tiempo, eso puede suceder, por ejemplo, con un almacén, es más exigente, ¿no? O sea, ya no le permito que los esfuerzos lleguen al 60% de F'C, sino a un valor menor todavía, al 45%. En nuestro caso, estamos trabajando con el total de las cargas, pero no nos han indicado cuál de ellas es una carga permanente, ¿no? Si me hubieran dicho, por ejemplo, la carga viva es permanente, está ahí siempre, deberíamos haber hecho la verificación con este límite que es más exigente, o sea, no deberíamos superar este tope. Eso nos obligaría seguramente a cambiar de sección. Y en cuanto a lo que son aceros, aquí les muestro el límite. En el capítulo 20. Aquí el capítulo 20 de la CI nos indica primero cuáles son la normatividad para los cables, alambres, torón, etcétera, que también algún grupo llegó a exponer. Y aquí nos dice, en primer lugar, para efectos de diseño, yo debería trabajar como tope con estos valores, ¿no? O sea, nosotros estamos utilizando en este instante un esfuerzo de 270 KSI, un FPU, ojo, que en megapascales sería esto, ¿no? En megapascales, aproximadamente. Entonces la norma me dice, como tope en tus cálculos, así alguien crease a futuro un acero de mayor resistencia, 300 KSI, como tope, utiliza en tus cálculos 1860 si es un torón liberado de fuerza y baja relajación. Ese es un tope. Entonces yo aquí diría, para cálculo, FPU 1860, ¿no? No puedo usar más. Eso es el tope que usaría. Y ahora vamos a ver cuál es el tope para el momento que se hace el gateado. Cuando aplicamos la gata, aquí tenemos en el extremo del gato, en el instante que utilizamos el tensionado, el tope debería ser el 94% del esfuerzo de fluencia o el 80% del FPU. Entonces, si yo calculo aquí el 80% en esto en megapascales, este sería el valor tope. El 80% es mi límite en el momento del tensado. Pero como vuelvo a repetir, esto se va a convertir en un valor PI que es un poquito menos, porque eso va a depender del tipo de anclaje que utilice, etcétera, ¿no? Del sistema constructivo utilizado. Pero este es el otro límite del cual ustedes habían comentado la semana anterior. Estos límites, ¿no? Y por aquí hay otros límites más que los iremos comentando.
Bien, creo que nos faltaba una diapositiva para cerrar. Sí. Entonces, como hemos analizado el apoyo en el momento de la transferencia, luego nos falta analizar el apoyo, aquí hay que hacer una corrección, el apoyo, pero en el momento en que se han perdido ya se han producido las pérdidas y tengo preesfuerzo efectivo. Entonces, nuevamente aquí, mi tope era lo que me había dado el problema inicial, 12 veces RF', la máxima tracción posible. El esfuerzo admisible en compresión, acabamos de verlo en este instante, es el 60% del F', es 3000. Y básicamente lo que hacemos es utilizar ahora la carga efectiva, ¿no? La fuerza P sub E es la que tenemos ahora aquí, 379.000 es la fuerza efectiva. Luego producía las pérdidas y vemos que el esfuerzo final, 75 en tracción, es menor que 849, y que el esfuerzo final en la parte inferior, acá también otro error. Sí, parece que en esta última ha habido, sí. Arriba, ojo, arriba tengo tracción, ya, ok, y abajo tengo compresión, sí, perfecto. Entonces, esto es 1840, menor que 2250. Esto debería ser 3000 aquí, que es el tope que me permite el reglamento, ¿ya? Es el que hemos calculado arriba. Ahora sí. Entonces, estos serían los esfuerzos límite que me permite el reglamento, y con esto había concluido esta parte de determinar qué sección utilizo, calcular el número de torones, averiguar cuáles son los esfuerzos para la carga inicial, los esfuerzos para el instante en que han producido las pérdidas, tanto en la sección central como en el extremo. Y lo que procede ahora es que ya pasemos a diseñar por rotura, ¿no? O sea, en la rotura queremos saber si estas cargas amplificadas pueden ser soportadas por la sección de concreto preesforzado. Ya eso veremos en la siguiente sesión. Quisiera saber si queda alguna inquietud, alguna pregunta. Ingeniero. Adelante. Para que me aclare la interpretación que le estoy dando, o sea que el ejercicio lo estamos analizando en etapas, ¿no? Así como las pérdidas, pero en este caso no estamos en pérdidas, ¿no? Si estamos, no estamos en un esfuerzo admisible, ¿no? O me estoy equivocando. Porque primero lo está analizando en una primera etapa y una segunda etapa ya cuando está en la transferencia, y en esta última ya bajo carga de servicio, ¿no? Sí, o sea, lo que hemos hecho para hacer un resumen es, a ver, nos fijamos acá nuevamente. ¿No? Lo que yo sé es que necesito una viga para que soporte su peso propio. Sé que van a haber aquí algún peso de acabados, que es la carga muerta sobreimpuesta, y sé que va a tener un uso, que será la carga viva, ¿no? Entonces lo que hacemos es, primero, solo para el peso propio, controlar qué pasa cuando aplico el preesfuerzo, y eso me ha permitido determinar un nivel de esfuerzos que pudiera actuar, y además me ha permitido también, en base al momento de peso propio, al momento MD, ¿sí? Me ha permitido utilizar una expresión y hallar un módulo de sección requerido. Tanto un módulo para las fibras superiores, top, como las fibras inferiores, bottom. Eso es lo que hemos hecho al principio. Cuando he logrado encontrar una sección de una tabla, hasta ahí lo único que sabía era que
para peso propio esto va a trabajar genial y no sabía incluso la cantidad de torones que iba a colocar. Entonces, procedemos a hacer una verificación solo para peso propio, más la carga PI, y el criterio es verificar esfuerzos, ¿no? Que esos esfuerzos tienen que ser menores o iguales a ciertos límites. Eso es lo que hemos hecho. Tanto en la sección central como en la sección del apoyo del extremo. Y hemos hecho lo mismo para el momento en que ya actúe el total de las cargas, ¿no? Cargas de servicio le voy a poner, que ya son todas las cargas, sin amplificar, por eso se llaman de servicio. Y también hemos verificado los esfuerzos al centro y en el extremo. Al completar esto, puedo decir que la sección elegida es la correcta y que la carga PI seleccionada es la correcta. Si, por ejemplo, alguno de los esfuerzos no estuvieran dentro de los límites permisibles, tendría que ir a la tabla nuevamente a utilizar la sección que sigue, ¿no? La siguiente, la que tiene mayor valor S, que sigue, y volver con este trabajo hasta lograr cumplir el tema de los esfuerzos. Para efectos de este problema, al inicio se dijo, consideremos que las pérdidas totales que dependen del tiempo son 18%. Pero el grupo de ustedes, la semana antepasada, o la semana pasada creo fue, llegaron a desarrollar de dónde sale esto, ¿no? O sea, calcularon en función de las características de la curvatura, de qué tan recto es el cable o no, y una serie de condiciones más, por ejemplo, el porcentaje de humedad atmosférica, etcétera, calcularon cuáles iban a ser los porcentajes de pérdidas por acortamiento elástico, por flujo plástico, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho aquí es tomar el dato del problema original y no nos hemos detenido a averiguar cada uno de los efectos, sino hemos considerado 18% en total, ¿no? Pero cuando ustedes hagan un diseño de este tipo, decía, lo que sigue luego es calcular el momento nominal resistente, o sea, reducido con phi, que tiene que ser mayor o igual al momento último. Entonces, cuando hagamos esto y se haya cumplido, y hagamos también la verificación por corte, cortante nominal reducido, mayor o igual que el cortante último, cuando hayamos llegado ahí, lo que vamos a hacer es decirle a un proveedor, necesito que me proveas los cables y que me hagas el tema del tensado de estas vigas. Entonces el proveedor, con su propio sistema, sabiendo qué tipo de cuña utiliza, cómo es su gata, etcétera, va a hacerle un pequeño cambio al diseño nuestro. Nosotros dijimos 16 torones, ellos pueden decir 14, nos pueden decir 18, y nos van a demostrar con sus cálculos que se cumplen cada uno de los esfuerzos que nosotros hemos obtenido aquí, y además nos van a dar un valor más certero de las pérdidas. Eso es lo que va a hacer el proveedor de cualquier patente. Incluso nos puede decir, ok, ¿sabes qué? Vamos a mantener tu diseño, el diseño que tú me has mandado lo voy a mantener. O sea, los 8 torones que pusimos acá y los 8 torones aquí son los 16 torones. Para que pasen los esfuerzos necesitas ponerle aquí, por ejemplo, fierro en media cada 20, y con eso pasa muy bien. O sea, si es posible le va a agregar refuerzo adherido, ¿no? Que es el refuerzo corrugado convencional, ¿no? La próxima semana tendríamos que completar el momento último, la resistencia a corte, y si el tiempo nos da, podemos hacer un problema en el cual incluyamos refuerzo corrugado, que es el que nos ayuda a cumplir con los esfuerzos cuando estos a veces no logran cumplirse con solamente tendones, ¿no? Ah, ingeniero, entonces el proveedor también nos da algunas ayudas, ¿no? El proveedor en realidad nos da una memoria de cálculo, lo mismo que nosotros hemos hecho, ¿no? Nosotros hemos ido desde, digamos, desde las fuerzas iniciales hasta encontrar una sección y hacer verificaciones. El proveedor itera algunas veces más con su producto y nos dice, bueno, tú aquí has puesto que esta excentricidad es, por ejemplo, 12 pulgadas, pero te va a decir, no puedo 12 porque aquí el tamaño de mi dispositivo me hace que esto se convierta en 13. Entonces, esos ajustes hace el proveedor. Nos lo entrega como memoria de cálculo para que nosotros la revisemos y la firmemos. Y recién le puedo pedir hacer la orden de compra
y recién en ese momento se generan pues los cronogramas y demás para la ejecución de esa obra, ¿no? Entonces, van a haber pequeños ajustes que van a depender de la patente, ¿no? Y del tipo de gata, etcétera, que utilice el proveedor. Recuerdan, les expliqué la experiencia que tuvimos en el Colegio de Ingenieros, que habíamos hecho el diseño de la viga, pensando el que el tensado iba a ser por aquí, pero teníamos un vecino, ¿no? A ambos lados. Entonces, se tuvo que hacer un cambio. Entonces, nosotros tenemos que haber hecho esa ubicación. Yo le puedo haber dicho a 1,30 m, pero él me dice, ¿sabes qué? Esto me da mucha curvatura, necesito 1,20 m nomás, o necesito un poquito más, ¿no? Y en obra, si hay alguna tubería que está pasando por aquí, que estorbe, etcétera, van a ser seguramente que se produzcan pequeños cambios, pero todos ellos tienen que coordinarse antes de, ¿no? Antes de, y eso va a ser motivo de una memoria de cálculo complementaria, que tenemos que aprobar. Como proyectistas tenemos que aprobarla siempre. Está bien, ingeniero. Bien, ok, les agradezco por su asistencia, su participación. Creo que la mayoría ya colocó su asistencia. Si hubiese alguna duda complementaria, no se olviden de remitirla al aula virtual. Voy a subir la parte complementaria del problema que hemos completado hoy día. Y la próxima semana está programado la evaluación que se denomina componente 4, ¿no?